Buen día, Marian, ¿cómo estás? Buen día, Lu, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, contanos Bueno, quién nos acompaña hoy. hoy vamos a hablar del cáncer más frecuente en hombres, que el cáncer de próstata, ¿sí? Y hemos invitado al doctor Mauricio Darwich, que es médico urólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en cirugía laparoscópica y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Mauri. Muchas gracias. Buenos días, Lu, buenos días, Mariana, gracias a ustedes por este espacio. No, gracias a vos y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mauri, ¿nos querés contar qué función tiene la próstata? ¿Qué es lo que produce? ¿Para qué sirve? Bueno, empecemos desde lo básico. La próstata es un órgano propio de los hombres. Básicamente es una glándula, esto significa que secreta. Una glándula es aquel órgano que tiene alguna función de secretar. Y el caso de la próstata, la función que tiene es la secreción del semen. Es decir, que tiene función de la reproducción y sexual. ¿Qué es lo que sucede? Es bastante famosa porque por su ubicación está rodeando la uretra, que es el cañito por donde sale el pis. Entonces, cuando hay problemas de próstata, tenemos alguna alteración a la hora de orinar. Y por eso es bien conocida por todos. Pero su función básicamente es reproductiva y sexual, con el semen. Llegar a un problema en la micción ya significa que la próstata viene ya hace un tiempito con problemas. Totalmente, Lu. Vos sabés que los problemas de próstata suelen arrancar sin síntomas, y por eso nosotros, y yo creo que también ustedes, por eso me dan este espacio, insistimos mucho en la difusión de esto, de que la gente se controle, se estudie, porque en los inicios de las enfermedades de la próstata no suele haber síntomas. Claro, cuando ya hay problemas por orinar, quiere decir que la próstata, por su cercanía a este cañito que yo les decía que es la uretra, está produciendo alguna obstrucción y ahí es donde aparecen los síntomas. Pero la importancia de todo esto es que al principio no da síntomas. Perfecto. Mauri, ¿qué es el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer es una palabra que cuando la decimos nos asusta, ¿no? Yo siempre, nosotros los médicos, ¿viste? Intentamos siempre evitarla, ¿viste? Empezamos a no nombrarla, decir tumorcito, afección. Pero el cáncer sería la enfermedad más grave que puede dar en la próstata, pero no la única. Básicamente pueden haber agrandamientos de la próstata que son benignos, que es la famosa hiperplasia, pueden haber inflamaciones o infecciones de la próstata, y el tercer grupo de enfermedades de la próstata es el cáncer, que son los tumores. Y como le decía, no es la única enfermedad, pero es la que más nos asusta, la más grave, porque esta es la que es potencialmente mortal. Hoy en día, el cáncer de próstata es la segunda causa por muerte más frecuente en varones. Entonces también por eso seguimos con la difusión y estos espacios para comunicar a la gente que se controle, sabiendo que de todas las enfermedades de la próstata, algunas son malignas. Entonces, bueno, ese es el rol que cumplimos los urólogos un poco, de estudiar la próstata y identificar a aquellos pacientes que pueden llegar a tener alguna enfermedad maligna. Perfecto. Perfecto. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener una afección maligna en la próstata? Bueno, mira, Lu, básicamente ya ser hombre es un factor de riesgo, porque el hombre al tener sus hormonas masculinas y su próstata, cualquier hombre está en riesgo de tener una enfermedad maligna. Por eso el mensaje es que todos se deben controlar. Ahora bien, si además este hombre tiene un familiar que ha tenido cáncer de próstata, o además este hombre es fumador, además este hombre no hace gimnasia, sedentario, se alimenta mal, con comida chatarra, con comida rica en grasas, estos son los que además tienen un riesgo aumentado. Entonces, para pasarlo en limpio, si tiene antecedentes familiares o es fumador, sedentario, con mala alimentación, tiene más riesgo. Pero básicamente todos los hombres deben controlarse, porque no es infrecuente a veces que pacientes sanos debuten con un cáncer de próstata. Claro. Perfecto. ¿Y a partir de qué edad recomendás o recomiendan los urólogos arrancar con estos controles? Porque viste que el cáncer de mama es, bueno, a tal edad, pero si tenés antecedentes, de acuerdo a las... Es previo. Claro. Sí, es fundamental eso, Lu. Y va relacionado a la pregunta de factores de riesgo que vos me dijiste. Mientras más viejos nos ponemos los hombres, más riesgo tenemos de contraer esta enfermedad. Entonces, ¿cuándo empezamos? Esa es la pregunta y es bastante controversial. Yo, para que quede claro y en líneas generales, todo hombre a los 50 años debería tener un control con el urólogo. Ahora bien, si ustedes como médicas generales, como médicos clínicos, detectan que el paciente tiene un antecedente familiar o alguno de estos factores de riesgo, lo ven que está sedentario, fumador,
ahí es donde conviene arrancar a los 40. Entonces, básicamente, un paciente sano, sin síntomas, 50 años. Un paciente con síntomas que le cuesta orinar, o que tiene antecedentes familiares, o que es fumador, obeso, sedentario, arrancamos antes, a los 40. Mauri, ¿cuáles son los signos y síntomas que empieza a manifestar un paciente que tiene problemas de próstata? Los síntomas que pueden ser causados por la próstata, y ya habiendo aclarado antes que cuando aparecen los síntomas, no necesariamente es cáncer, puede ser una enfermedad inflamatoria o una enfermedad benigna, pero son los mismos los síntomas, entonces eso amerita una consulta. Los síntomas son, por ejemplo, ardor al orinar, sangrado en la orina, ir al baño más seguido, esto se llama poliaquiuria, levantarse mucho de noche, esto se llama nocturia, sentir que el chorro de orina es finito, que se entrecorta, que gotea. Yo a veces es medio gracioso porque los hombres cuando entramos al baño, ¿viste? A veces nos comparamos, y yo cuando voy cuando cualquiera que ha entrado al baño con un abuelo, un padre, se da cuenta que se demora un poco más. Y las señoras que lo acompañan a la consulta, por ejemplo, vienen y se quejan, no, que me mancha el calzoncillo. Bueno, eso es lo típico, el goteo, que el chorro es débil, que se mancha la ropa interior. Todos esos son signos de que la próstata puede estar afectada. Pero bueno, no necesariamente por cáncer, pero amerita consulta. Manchar la ropa interior genera también vergüenza, entonces no se suele comentar. Entonces está bueno que lo aclares para que lo tengan presente por si lo ven en algún familiar o uno lo detecta en su propio caso, ¿no? Totalmente, Lu. Aparte de lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que mencionamos los síntomas, lo más probable es que cualquier hombre después de sus 50, 60, 70 tenga algún grado de dificultad para orinar. Entonces, si nosotros estamos pidiendo que consulten, que no se dejen estar, pero que vayan a la consulta tranquilos, no pensando que tienen un cáncer, porque a veces pasa esto, ¿viste? Tenés un síntoma mínimo y ya piensan que es un cáncer. No. Claro. Acuérdense que también hay enfermedades benignas de la próstata, enfermedades inflamatorias, pero bueno, cualquier síntoma es motivo para consultar. Y como decimos, si te pones fina, probablemente todos los hombres tengan algún grado de dificultad para orinar. Entonces, arranca un hombre con los estudios, tiene antecedentes familiares, tiene algún factor de riesgo. ¿Qué estudio le indicás que se haga? ¿Qué es lo más habitual o lo rutinario? Bueno, lo que revolucionó el cáncer de próstata es un estudio de sangre, con un simple pinchazo, que habitualmente uno lo solicita con los estudios generales que el paciente se hace. Muchas veces incluso lo solicita el médico de cabecera, que es el antígeno prostático. Este es un simple pinchazo de sangre que es, como lo explico yo a los pacientes, una luz en el auto. Cuando se eleva, es como cuando se prende una luz en el auto y uno tiene que abrir el capó y ver qué está pasando. Cuando está bajo este valor, uno se queda prácticamente tranquilo con respecto a la próstata. Y bueno, el antígeno prostático es un valor de sangre que si se eleva, ahí nos amerita a nosotros hacer otros estudios. Lo que mencionaba la Luz, que es el examen físico, el tacto rectal, es complementario a este pinchazo de sangre, y los urólogos lo usamos cuando sospechamos alguna afección de la próstata, pero bajo ningún punto de vista tienen que pensar que es doloroso, o que es muy cruento, o que es fundamental. Simplemente es un dato más en la historia clínica. Muchas veces, por ejemplo, te digo, vienen pacientes a un control de próstata con miedo al tacto, y yo a veces no necesito hacerlo, y de repente identifico que el antígeno está bien, y charlando con el paciente, revisándole, haciendo una historia clínica, identifico, por ejemplo, que es fumador, que no hace gimnasia, y yo a través de una consulta urológica logro que el paciente empiece a hacer gimnasia, deje de fumar, y quizá en ese paciente el tacto no es fundamental. Entonces a veces se asocia mucho el cáncer de próstata, el urólogo, con el tacto, y para nosotros el tacto es un dato más en la historia clínica, como todo lo demás. No es que es definitivo, no, es un dato más. A veces lo hacemos, a veces no, dependiendo del caso. Por eso, a veces con los tabús y estas cosas, o los miedos, se pierden consultas o se llega tarde por una idea errónea. Como les quería decir, el tacto rectal es importante, pero es un dato más y no siempre se hace. El antígeno prostático prácticamente a todos los pacientes. Sí. Y hoy en día lo que está empezando a revolucionar el diagnóstico en próstata es la resonancia. Hace 10 años era una locura pensar esto, pero hoy estamos usando mucha resonancia, que es una imagen, un diagnóstico por imagen,
que nos da unas fotos de la próstata espectacular, y nos permite también ver por dentro la próstata, que es súper, súper útil, y es lo que está revolucionando hoy en día, y lo que todos están hablando, la resonancia de próstata. Pero como te digo, es un dato más que viene después de que uno interroga al paciente y hace toda la historia clínica. ¿Eso ya es cuando tenés alguna sospecha ¿De algo más? cáncer o Exacto. Y suponete, Luz, que yo tengo el antígeno prostático, que es este valor de sangre alterado. Luz en el auto, que yo le decía. Bueno, tengo que abrir el capó, como digo yo. Bueno, ahí quizá le hago un examen físico, le hago un tacto prostático. Le palpo, por ejemplo, un nodulito en la próstata. Ahí es donde yo voy a pedir la resonancia. Si le sumamos que tiene antecedentes familiares, más luces se prenden y hay que hacer la resonancia. Exacto, cuando vos ya sumaste, por ejemplo, un tacto que no te gusta, un laboratorio que no te gusta, antecedentes que no te gustan, tenemos la resonancia y ahí ya terminamos de definir si hay una enfermedad sospechosa como para ir a biopsiar o pensar en un tumor. Y a veces no, es una enfermedad inflamatoria, infecciosa, con un desinflamatorio de la próstata anda bien, se mejora y lo volvés a controlar más adelante. Perfecto. Mirá qué loco que ha aceptado o que informado que estamos con el cáncer de mama, que es palparse, la mamo, los antecedentes familiares y cuánta resistencia por ahí más hay en cuanto a la próstata, que es más o menos son equivalentes, digamos. Es el tacto si es necesario, los antecedentes familiares, complementar con un estudio, digamos, básicamente es lo mismo, nada más que hay como mayor aceptación en lo que es mama o mujer y hay un poco más de resistencia en el hombre. Sí, tal vez está un poco menos difundida. Sí, tal cual. Sí, No sé si coincido, lo ves Luciana, así. pero lo que yo veo en consultorio es que las mujeres lo tienen totalmente incorporado. Tengo que hacer el Papa Nicolau una vez por año. Y vos fíjate que yo te puedo asegurar que un Papa Nicolau es mucho más incómodo que un examen de sangre o un tacto rectal, que es lo que hago yo como urólogo. Pero las mujeres no se quejan. ¿Por qué no se quejan? Porque saben que hace 30 años las mujeres se morían de cáncer de cuello. Y gracias a que tenemos hoy un Papa Nicolau no se mueren. Entonces los hombres no lo han incorporado esto todavía. Y muchas de las consultas que yo tengo es gracias a ustedes, por ejemplo, las médicas de cabecera que lo mandan, o las médicas que hacen prevención, o incluso la hija, la esposa, la hermana, son las que los llevan a los hombres de la oreja a consultar. Y nosotros los hombres no lo tenemos incorporado, quizá por un tabú, por vergüenza, por inseguridades propias del macho, pero las mujeres en ese sentido están mucho, mucho más concientizadas, totalmente de acuerdo. Tal cual. Bien. Mauri, y con respecto a la difusión, perdón, te interrumpo. Sí. Dijiste algo que me quedó picando, dijiste, no está tan difundido. Y también quizás eso, ustedes sabrán que en octubre es el mes de la mujer y hay muchas campañas. Y ahora nosotros desde la urología tenemos en noviembre, que es noviembre azul. Noviembre azul, exactamente, con el eslogan de dejarse el bigotito, en pro de difundir esto. Y bueno, yo creo que ustedes me han llamado a mí justamente en noviembre. Por eso mismo. Pero bueno, tenemos que seguir fogoneando esto porque es la clave para llegar a tiempo. Mauri, tenemos que la patología más frecuente en próstata es la hiperplasia prostática benigna. ¿Esta patología predispone al cáncer de próstata? Claro, la hiperplasia prostática benigna, todas esas palabras raras, es lo que yo les decía al principio, que hay enfermedades que no son cáncer, que son agrandamientos benignos. También a veces aumentan el antígeno, y no necesariamente son cáncer. Por eso les decía que uno va sumando elementos. Es una enfermedad sumamente frecuente, es benigna y no predispone al cáncer. Y por eso a veces, como yo les digo, si ustedes tienen algún síntoma, no vayan al médico con miedo de que es cáncer, porque como hay un abanico de posibilidades, no necesariamente el síntoma es cáncer. Pero bueno, lamentablemente la hiperplasia o el agrandamiento benigno también da en hombres, también da en la próstata y también da en grupos etarios alrededor de los 50 años. Entonces coincide el mismo grupo de pacientes con los mismos síntomas y dos enfermedades distintas. Y ahí está el arte de los urólogos de ir viendo cuál es benigna, cuál es maligna y qué hacer con cada uno. De hacer los diagnósticos diferenciales. Exactamente. Contanos un poco, así ya te vamos dejando tranquilo, sobre el tratamiento del cáncer. Llegado a tiempo, es decir, un cáncer localizado en la próstata, el paciente vos lo tratás y lo curás. Y ahí está la importancia de todo lo que estamos hablando, porque si vos me decís, llegaste a un diagnóstico y no lo curás al paciente, no tiene sentido. Cuando vos llegás a tiempo, lo curás. Y básicamente, no los quiero aburrir con los tratamientos, hay dos posibilidades, o la cirugía o la radioterapia.
En general, pacientes sanos, jóvenes, son incorporados a cirugía, sacás la próstata y se cura. Y pacientes más añosos, que no, quizás no estén para entrar a un quirófano, le haces radioterapia, que esto es como achicharrar la próstata, le explico a los pacientes cómo quemarla, y también lo curás. En el caso que uno llegue tarde y ya el paciente no tenga enfermedad solo en la próstata, sino ya tenga en otros lados, por ejemplo, es muy frecuente cuando avanza, se vaya a los huesos, tenemos tratamientos sistémicos que se llaman. Y que lo que lográs es que el paciente, antes hace 50 años se morían, hoy vos lo convertís en una enfermedad crónica. Le frenás el tumor. No lo curás, pero lo frenás. Perfecto. Eso es lo que tenemos hoy en día, así a grandes rasgos, obviamente que es mucho más fino. Tengo una última, Marian, déjame hacer esta pregunta. A ver. Y ya te dejamos. ¿Qué pasa con los asientos de bicicleta y la próstata? Es muy buena esa, porque vos sabés que es motivo de consulta. Y me das pie para hablar de otra cosa, porque vos me decís, bueno, todo esto estamos hablando de diagnóstico precoz, tratamiento, pero quizás no hablamos de cómo prevenirlo. Una manera de no prevenir el cáncer, es haciendo ejercicio, evitando el estrés, y qué mejor que el ejercicio físico. Entonces, cuando los pacientes me preguntan, ¿puedo andar en bicicleta con la próstata? Más vale, pero hacer ejercicio que a vos te guste. Es lo que a mí, cuando un paciente me pregunta si puede hacer ejercicio, me pone feliz. ¿Qué es lo que sucede? Algunos asientos son muy duros, muy molestos, y vienen asientos especiales para antiprostáticos que se llaman, vienen más acolchonaditos. Incluso, Lu, vienen unas calzas que yo le hago comprar en las casas de deporte, que son acolchonaditas justo en la zona de la próstata. La zona de la próstata, el periné, digamos, entre lo que sería la cola y los testículos. Unas calcitas acolchonaditas ahí, con un asiento acolchonadito, y haga toda la bicicleta que quiere, maestro. Tal cual. Fíjate lo que es la prevención. No fumar, comer sano, fruta, verdura. Eso, a ver, ¿qué tipo de alimentación es la que recomienda? Porque se lee por ahí que evitar las carnes rojas, mayor verduras y frutas, como dijiste vos, disminuir los lácteos, ¿puede ser, Mauri? Mira, si me escuchan los nutricionistas, capaz que me mata. Pero yo se lo simplifico así a mis pacientes. Todo lo que venga en paquetito de colores, en latitas, eso no me gusta. Okay. Esos son los alimentos procesados. Claro, exactamente. Sí, entonces, si vos comés todo lo que viene en paquetito de colores, bonito, con sal en la propaganda, eso son alimentos procesados, eso es veneno. Entonces, si vos me tomás, en vez de una gaseosa con colores flúor y una etiqueta, me tomás agua o un jugo natural, o me tomás un agua saborizada con menta, jengibre, eso es lo natural. Hidratarse con alimentos sanos. Comer sano, frutas, verduras. Si vos comés carnes, Marian, carnes magras, está perfecto. Podés comer pescado, comer carnes magras, comer marisco, pollo. Ahora, si vos te comés una hamburguesa congelada que cuando mirás el prospecto dice que tiene 60% de grasa, bueno, yo prefiero que comas un bifecito magro y no que te comas una hamburguesa procesada. Entonces a veces no es ni mucho ni tanto, sino la calidad de lo que comemos. ¿Puede comer asado? Sí, coma asado, pero no se coma la grasa y el chorizo. Claro. Cómase un buen pedazo de carne magro y es más saludable que cualquier otra cosa. Eso es lo que está descrito, es lo que los libros dicen dieta occidental. Es la comida chatarra que nos meten. Entonces, no fumar, comer saludable, no comer la chatarra, hacer gimnasia y no engordar es la clave. Y un dato de color que ahora que lo van a encontrar en los diarios y a veces sale que siempre me preguntan, es que la masturbación y la actividad sexual frecuente previene el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, sí. Y esto, aparte de que es divertido, me parece que es una buena manera de prevenirla. Los estudios son medio controversiales, pero si vos te pones a pensar, cualquier órgano que funciona y que lo haces trabajar, claro, anda sano. Por ejemplo, si vos haces gimnasia, cuidás el corazón, cuidás los músculos. Yo creo que si tenés actividad sexual frecuente, también cuidás la próstata, y ese es lo otro que es bastante novedoso que se está hablando. Buenísimo. Mauri, sí, fue un lujo. Claro, pásela bien. Bueno, Mauri, muchísimas gracias, Lu. ¿Tenés alguna pregunta más? No, fantástico. ¿No? Bueno, fantástico. Mauri, muchísimas gracias por tu tiempo.
Y me gustaría que dejaras alguna información donde te pueden contactar. Las personas de Petrocuyo pueden encontrarte si quieren hacerte alguna consulta. Bueno, pueden buscarme en el Instagram, que es Sí. @Mauricio Darwich, y Bien. ahí tenemos el teléfono de WhatsApp, que es por donde damos turnos, que si quieren lo digo también, es 2634-664728. Así que Perfecto. si me siguen, si quieren hacer comentarios, preguntas, bienvenidos. Ahí siempre tengo algunas posteos, ¿viste? No soy muy amigo de la tecnología, pero intento subir algunas cuestiones de prevención, de algunas cirugías que voy haciendo, así que es la mejor manera. Y bueno, chicas, No, a agradecerles vos. al que se quedó escuchándonos media hora, la verdad. Estoy seguro que son las mujeres que van a mandar a los maridos, a los A los- hermanos, a los hijos, y los Seguro. hombres ya han cortado, pero No si sé, llegamos de alguna manera, creo que Mira, ya lo las logramos. las preguntas fueron todas de los chicos. Mirá vos. Ellos sí, ellos les mandamos nosotros una pregunta con Luciana y ellos empezaron a contestar con todas sus dudas. Así que las Bueno, entonces preguntas fueron de ellos. retiro lo dicho. Bien, muchachos de Petrocool. Bien, Mauri, Mauri. muchísimas gracias. Bueno, chicas, un placer. Dale. El año que viene lo hacemos de vuelta. Perfecto. Como venimos en noviembre. Tal cual. Gracias. Chao, chao, que anden bien. Chao, chao.